interesante invitado. Lo anunciamos temprano cuando partimos el programa. Hacía rato que no venía por estos lados, pero ya está acá. Don Eduardo Díaz, él es abogado de la Corporación de Asistencia Judicial. Tenemos un tema súper interesante para hablar hoy día. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Pati. Una vez más. Muchas gracias. Disculpen la ausencia, pero estaba trabajando lo que me corresponde ahí con harto full. Así es. Así que vamos a tratar de hacer algún aporte para los radioescuchas, ¿no? Hoy día. Eduardo, un tema que se ha hablado bastante de ello también en el último tiempo. Hay gente que está muy a favor, hay otros que tienen algunos resquemores con respecto a esta temática. Vamos a hablar de la ley Karim, que empieza a regir ahora el 1 de agosto. Claro, esta es una ley que fue promulgada ahora en el mes de enero del 2024. Esto tiene un contexto, digamos. Chile el año 2023 ratificó el convenio 190 de la OIT, que justamente tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual y laboral, y en ese contexto, bueno, se dicta esta norma que entra recién en vigencia este jueves 1 de agosto, y por lo tanto es obligatorio y transversal para el sector privado y para el sector público. O sea, no solamente los trabajadores del sector privado se van a regir por estas normas. Es una ley que está relacionada con acoso laboral y acoso sexual. Claro, a ver, para partir enseguida, se habla de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, del acoso sexual y la violencia en el trabajo. Entonces, se modificó el epígrafe respectivo del Código del Trabajo y se agregan un contenido que primero es la prevención, que es un tema importante, y en segundo lugar tenemos que se agrega la violencia en el trabajo. Y la violencia en el trabajo es precisamente un área que no estaba regulada y que tiene que ver con las agresiones que podemos sufrir los trabajadores o trabajadoras por parte de terceros, ajenos a la relación laboral. Clientes, usuarios, trabajadores de una empresa mandante, etcétera. Pues yo te iba a preguntar cuál era la diferencia entre violencia laboral y acoso laboral. Esa es la diferencia. El sujeto activo es el quien lo puede cometer. En el caso de la violencia puede ser cualquiera que agreda a un trabajador con motivo de estar desarrollando sus funciones. Efectivamente, tú lo has dicho de manera perfecta. Con ocasión del trabajo, ¿verdad? En el espacio laboral, uno puede sufrir algún tipo de agresión por parte de un tercero. Ya. Ahora, no puedo dejarme... me parece que lo conversamos alguna oportunidad, pero no puedo dejar de preguntarlo nuevamente. Estamos hablando de la ley Karim y en algún instante se pidió la ley Katy, Yoma. Sí. Pero me da la impresión que es como lo mismo en términos de, porque lo que la ley pedía era protección a los docentes, para docentes, a la gente relacionada con la educación contra las agresiones de terceros, de otros. En efecto lo conversamos. Nunca un caso es idéntico a otro, desde luego. Pero en términos de la legislación, el caso es bastante similar y el contenido, por lo tanto, podría estar abordado en esta nueva ley, ¿no? O sea, la situación que lamentablemente ocurrió con esta profesora antofagastina podría estar dentro del marco regulatorio de la ley Karim, porque incorpora protocolos para una investigación más acuciosa respecto de las situaciones de acoso sexual laboral y violencia en el trabajo, y porque está este tema de la violencia en el trabajo que tiene que ver con terceros, ¿no? Vamos por parte. Me quiero detener en la violencia en el trabajo. Hoy día no hay nada que proteja a una persona que es agredida, porque yo veo, por ejemplo, una agresión a un chofer de la locomoción colectiva, o el famoso quiero mi cuarto con libra de queso, que el trabajador fue agredido. ¿No hay algo que permita que ese trabajador demande a quien lo agrede? O muchos trabajadores del sector público, en mi área, en el área de la salud, que pueden ser eventualmente agredidos no solamente físicamente. O sea, hay agresiones verbales, hay maltrato, ¿verdad? Efectivamente no existía una regulación específica de este tema. Entonces, en este caso, si lo va a haber tanto en cuanto a la prevención, es decir, una obligación del empleador de precaver este tipo de situaciones. ¿Cómo precaver? Tiene que haber un protocolo de prevención
Y este protocolo de prevención, en este protocolo se hacen partícipes los organismos administradores de la ley 16.744, que son los organismos Mutual de Seguridad, Asociación Chilena, etcétera, para medir los riesgos psicosociales y los riesgos a los que estamos expuestos según la naturaleza del trabajo que prestamos. Desde ese punto de vista tiene que haber medidas de prevención y también tienen que adoptarse por el empleador medidas para eventualmente evitar que vuelvan a ocurrir. Ya. Entonces, en este caso, bueno, en el Código del Trabajo siempre ha habido una obligación del empleador, que es el 184, que es velar por la seguridad y la vida y la integridad psicológica de los trabajadores. Eso está. Hablemos un poco de cómo viene a cambiar esto, porque y a sacar mitos. De acuerdo a lo que uno ha escuchado, aquí no es necesario que sea una constante el acoso laboral. Justamente. El acoso sexual siempre ha existido o está la posibilidad de que un solo hecho, ¿verdad?, por la gravedad de la situación, pueda eventualmente dar pie a una investigación y a una sanción. En el caso del hostigamiento laboral o moving laboral o acoso laboral, se requería hasta este minuto, se requiere hasta hoy día, porque la ley entra en vigencia en 2 días más, reiteración de las conductas. En cambio, hoy día, una sola conducta, evidentemente dentro de un estándar de gravedad, de hostigamiento laboral, puede ser denunciado y por lo tanto puede ser investigado y eventualmente puede haber consecuencias, digamos, sanciones para quien sea considerado responsable de un hostigamiento de este tipo. ¿Qué vamos a considerar como acoso laboral, como una conducta de acoso laboral? Siento yo, es una opinión súper personal, siento que la línea va a ser súper delgada. Estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, ha habido críticas desde varios puntos de vista, por lo menos en el ámbito de la doctrina, ¿no?, de la docencia, en cuanto a los bordes de esta ley, ¿no? Hay situaciones que son bastante claras: hostigamientos, humillaciones, maltratos, ¿verdad? La famosa ley del hielo, por ejemplo, que es esto puede ser cometido por un grupo de trabajadores, por una jefatura, por un grupo en conjunto con una jefatura, y hay hechos que son como muy evidentes y están estudiados, ¿no? Pero las otras situaciones que pueden ser consideradas límites, pues bien, la ley primero intenta de que el procedimiento de investigación también dé garantías para la persona investigada. O sea, acá debe velarse por la confidencialidad, por la imparcialidad, por el debido proceso, por la celeridad y por la protección de los derechos de ambas partes, ¿ya? El hecho de que haya medidas de resguardo respecto de la denunciante no significa que haya se está adelantando una culpabilidad, ¿ya? Y además, por ejemplo, tiene que haber hay un deber dentro del protocolo de prevención de capacitar a los trabajadores, y de hecho debe privilegiarse, cuando haya que investigar internamente una situación, una denuncia, a aquellos trabajadores que tienen capacitación en esta materia. Entonces el empleador debe capacitar, y aquellos que tengan esa capacitación pueden hacerse cargo de estas investigaciones para poder adoptar resoluciones lo más justas posible. Y lo último, podría haber inclusive sanciones cuando existe mala fe o cuando existe derechamente acusaciones infundadas en contra de otro trabajador o de una jefatura, ya sea de acoso laboral o de hostigamiento. Perfecto. Cuando yo presento la acusación de acoso laboral con el marco de la ley Karim, puede ser en contra de un compañero de trabajo, puede ser en contra de un jefe, cualquier persona con la que yo me relacione en el ámbito laboral. Absolutamente. Ya, ¿a quién yo le presento esa queja? Ya, lo que dice la ley, y también hay un reglamento que acaba de ser, digamos, tomado de razón por parte de la Contraloría, el reglamento que dictó el Ministerio del Trabajo, previo informe de la Dirección del Trabajo, y básicamente lo que se establece como procedimiento es que el trabajador o trabajadora puede denunciar ante su empleador, y para eso efecto tendrá que el empleador determinar un canal de denuncia para aquello, o ante la inspección del trabajo. Por ejemplo, si yo soy hostigado por mi jefatura o por el empleador en empresas más pequeñas, la lógica sería que yo fuera directo a la inspección del trabajo.
y la inspección del trabajo va a tener como función, digamos, activar como institución las investigaciones. Esa denuncia no puede ser anónima. No puede ser anónima por las características, porque tiene que haber una investigación, ¿verdad? Y tiene que haber, ahora, eso no significa que existan careos, pero tiene que haber una identificación, de hecho, del denunciante, del denunciado, de la empresa, y esto puede ser verbalmente o por escrito, además. Una vez que yo presento la denuncia, ¿cuál es el paso a seguir? Se cita al empleado. Supongamos que yo la presento a la inspección del trabajo. Sí. ¿Al empleador o al denunciado? La inspección del trabajo tiene un plazo de 2 días para notificar a la empresa, al empleador, de que va a iniciar una investigación, y una vez notificado al empleador, de inmediato debe adoptar medidas de resguardo. De inmediato. Ya, pero al adoptar estas medidas de resguardo, por ejemplo, al denunciado, yo empleador, le comunico al denunciado lo que está pasando. Tengo que decirle, así es. ¿Sabes qué? Tengo una denuncia por acoso laboral en contra tuya. Tengo que decirle quién hizo la denuncia. Yo estimo que el debido proceso eventualmente no impide que efectivamente uno conozca quién le está imputando y qué le están imputando, ¿no? Claro, porque si uno se pone del otro lado, uno dice, quiero saber quién me acusa y de qué me acusa. Absolutamente, además que el plazo de la investigación está acotado, son 30 días. Ya sea que lo haga la inspección del trabajo o el empleador. Ya no puede haber estas investigaciones extensas. Porque entre medio tienes que tomar resguardo, pues tiene que separarlos. Eso es súper importante, porque la medida de inmediato, si yo denuncio ante mi empleador o si lo denuncio ante la inspección del trabajo, una vez que el empleador se entera, debe adoptar medidas de resguardo. Separación de las funciones, por ejemplo, cambio en la distribución de la jornada de trabajo, permitir la posibilidad de tener acceso a tratamiento psicológico temprano. ¿Ante quién? Ante el organismo administrador, digamos, las mutuales que están capacitadas para aquello, y en el fondo no puede dejarse pasar el tiempo. Pero además, independiente de las identidades de quienes denuncian o son denunciados, el empleador debe adoptar medidas de resguardo respecto de las identidades, respecto del tipo de denuncia y quiénes son los involucrados. Pero esa medida de resguardo, ¿ante quién? O sea, me refiero que el empleador debe mantener la suficiente confidencialidad para que no necesariamente todo el resto de la empresa se entienda, tome conocimiento de que quién es el que acusa. Ahora, si el acusado o el acusador quieren contarlo, ya es tema de ellos. Absolutamente. Pero el empleador es el que tiene que poner los paños fríos. El empleador es el que tiene que hacer el llamado a las partes, decirle, mire, esto es una investigación de carácter confidencial. Oye, Eduardo, y pasados los 30 días, ¿qué pasa? Pasados los 30 días tiene que haber quien investiga tiene que proponer una medida, no de resguardo, sino que tiene que determinar primero si hubo o no acoso laboral, acoso sexual. Que en este caso es la inspección del trabajo. Si lo hizo ante la inspección del trabajo, es la inspección del trabajo. Si lo hizo el empleador como una investigación interna, ¿ya? Tiene que evacuarse un informe. Ese informe el empleador lo remite a la inspección del trabajo. Y la inspección del trabajo tiene 30 días para determinar más. Si las llevamos medidas, 60 días. Sí, ya. En el caso, si es que pero tiene un plazo de 30 días, digamos, puede hacerlo antes. Ya. Pero en ese plazo, ¿qué es lo que hace la inspección? Determina si las medidas o las sanciones o la investigación están en forma y por lo tanto da el visto bueno. Sabe que se concluyó que acá hubo un acoso y por lo tanto la medida que se propone por el empleador la compartimos, estamos de acuerdo. En el caso del empleador, que es el que tiene que investigar cuando la denuncia está ahí, ¿hay algún organigrama, alguna directriz de quién es la persona encargada al interior de la empresa que tiene que hacer la investigación? ¿Quién o quiénes? Justamente eso es lo que hay que ir definiendo, porque primero, las empresas con más de 10 trabajadores tienen obligación de tener reglamento interno. Y teniendo reglamento interno, la ley modifica el contenido mínimo del reglamento interno, incorporando 2 cosas. La que se debe agregar la existencia de un protocolo preventivo, un protocolo de prevención de actos de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, y el protocolo de investigación se tiene que unificar. Entonces, varias empresas ya tienen un protocolo, pero van a tener que adecuarlo a lo que dice la ley y el reglamento, en los tiempos, en las medidas de resguardo, en la efectividad de la investigación, en la confidencialidad y en la imparcialidad. Entonces, los reglamentos internos desde ya debiesen estar
siendo modificados para tal Si efecto. se demuestra con la investigación interna, con la inspección del trabajo, que efectivamente hubo acoso, ese trabajador que acosó puede ser despedido. Mi opinión legal es que en el caso del acoso sexual no existen acosos sexuales graves o menos graves. Son todos graves. Por lo tanto, ¿O si no? se acredita un acoso sexual y está regulando en el Código del Trabajo como causal de despido explícitamente, que en el artículo 160, Ya. creo que tendría que aplicarse probablemente un despido. ¿Mm? Ya. Ese despido es... Y sin derecho a indemnización alguna, digamos, un despido disciplinario. Ya. En el caso del acoso Laboral. porque la violencia en el trabajo es un externo, otra cosa. entonces no aplica. Pero en el caso ahí se pondera la gravedad y de acuerdo con la gravedad puede haber una escala de sanciones por parte del empleador. Pero hay que aplicar evidentemente medidas que tiendan a que no vuelva a ocurrir. ¿Cuáles debieran ser las... Pues la sanción máxima uno supone es el despido. Esa es la última ratio que decimos los Exacto. abogados, ¿no? ¿La última qué? La última ratio, o sea, Ya. la última medida que podamos adoptar. Perfecto. Ahora, La más en grave. el caso de esa última y más grave medida, también es sin indemnización, no se puede pactar ahí. No, es sin indemnización. Ahora, Ya, a no ser que quede a la voluntad del empleador. Exactamente. Ya. ¿Mm? ¿Qué otras medidas antes de llegar a eso se pueden tomar? Bueno, eso justamente tiene que hacerse a través o regularse en los reglamentos de... Eso, hay reglamento los todavía, reglamentos ¿no? internos. Ah, el reglamento interno. Existe ya el reglamento del Ministerio del Trabajo y existe además el apoyo de los organismos administradores para que las empresas empiecen a hacer estas modificaciones. ¿Ya? Entonces, tú puedes tener una escala de sanciones, como por ejemplo amonestación, como por ejemplo suspensión de la relación de trabajo, o por ejemplo rebaja de la remuneración, etcétera. Pero evidentemente queda de alguna manera sujeto a la ponderación de la gravedad del hecho. Pero, a tu pregunta, ¿existe la causal de despido? Existe la causal de Ya. despido. ¿Mm? ¿Qué pasa si después de la investigación se da cuenta de que la denuncia es infundada, que no fue tan grave o que simplemente no existió o que fue malicioso? Ya, son cosas distintas. Si no Sí, fue po. tan grave, va a haber sanción igual, ¿no? Ya. Pero si es maliciosa o infundada, la ley refiere que deben adoptarse medidas. Ahora, En contra del que demandó. en contra del que denunció infundadamente. Yo sé que esto puede ser tomado como una especie de disuasión, ¿no? De chuta, ¿no? Pero en realidad tiene que haber un mecanismo de control o de filtro, porque La línea es la delgada. línea es delgada y que te acusen de un acoso sexual, por ejemplo, es gravísimo. No solamente produce efectos en el trabajo, produce efectos familiares, produce efectos de todo tipo. Y bueno, quien los comete debe ser sancionado. Pero cuando eso no ocurre, en el mismo reglamento interno o en la misma inspección del trabajo tiene que proponer medidas o sanciones. Si me preguntas a mí, en casos muy graves, podría ser constitutivo de falta de probidad, de falta de honestidad. Podría ser constitutivo de un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, si es que en el reglamento interno se dice que no hay que hacer acusaciones de este tipo, maliciosas, etc. ¿Ah? No es fácil tampoco determinar si hay malicia, si hay, claro, si es infundada la cosa. Yo creo que no va a ser un trabajo fácil para quienes investiguen ni para ninguna empresa, ¿no? Ni en lo público ni en lo privado. Pero sí se establece esa línea, ¿no? Que también no haya, no pasen, digamos, inadvertidas aquellas conductas de acusaciones falsas. Hubiese sido preferible, te lo pregunto desde tu mirada personal y como abogado, hubiese sido preferible que la condicionante no fuera una vez. En el caso del acoso laboral. A ver, yo te voy a contar que como la experiencia nuestra en la Porque oficina, ustedes tienen muchas denuncias por acoso, ¿o no? Sí, hay bastantes. Y situaciones más graves de lo que la gente piensa. Sí. Así es. Situaciones bastante más graves de lo que la gente piensa. Acreditadas, además. Perdón, ¿de qué hablas cuando hablas de graves? ¿Agresiones? Agresiones, golpizas, encerrar a gente en un frigorífico, encerrar a gente en una oficina, No te puedo dejarla creer, aislada, Eduardo. no darle trabajo por días, insultarla, gritarle cosas cuando se van del trabajo. Es frecuente, digamos, no es algo que yo esté inventando porque lo leí en un libro. Ya. Y por eso, bueno, yo le reitero, la Oficina de Defensa Laboral
en Pasaje Argomeo 245 de 9 a 14 horas y por correo electrónico odl.antofagasta@cacta.cl estamos para poder orientar en esa materia. Entonces, en el caso de la reiteración ocurre que un solo hecho puede ser muy grave de hostigamiento, como el que te describía. Es que una persona que me cae mal, hagámosle una broma, encerrémoslos en una oficina, dejémoslos ahí. Y hay gente que sufre claustrofobia, hay gente que tú no sabes lo que le puede ocurrir a esa persona. Claro. Entonces hay que ese hecho en sí mismo es grave. Y cuando con la ley actual, cuando tú necesitas la reiteración, no necesariamente vas a poder acreditarlo como hostigamiento, Laura. A lo mejor vas a buscar otra alternativa, ¿no? Ya. Entonces, creo que desde ese punto de vista está bien. Ahora, me parece que ese hecho debe ser de suficiente gravedad, debe tener un estándar de gravedad. Porque tampoco cualquier acto puede ser una humillación. Recordemos que el empleador tiene una facultad de control y de una facultad disciplinaria. También puede llamarle la atención a un trabajador, pero vamos a tener que aprender acá todo cómo se hacen estas cosas. Yo no voy a poder llamarle la atención al trabajador delante de todos, voy a tener que hacerlo en privado, voy a tener que usar las palabras que corresponden, voy a tener que tener los resguardos necesarios para que eso no sea eventualmente interpretado como un hostigamiento. Ya. Entonces, esa es la recomendación. Este es un cambio de paradigma y todos requerimos educarnos para no caer en falsas apreciaciones, ¿no es cierto? Y además para no sufrir la consecuencia de una acusación de este tipo. Eduardo, se nos fue el tiempo. Muy breve. Los empleadores sí tienen que, a través de qué departamentos, recursos humanos, cómo empezar a prepararse para esto, hacer charlas, educar. Normalmente, como tú dices, recursos humanos, ¿no? Pero acá hay que modificar los reglamentos internos, hay que hacer el protocolo de prevención, hay que actualizar el protocolo de investigación, hay que ver el tema de las medidas de resguardo, hay que generar semestralmente, informar de los canales de denuncia, tanto pública como internas, para que los trabajadores sepan a quién acudir y por lo tanto hay hartos deberes que tiene que cumplir. ¿La prevención o la educación se puede hacer a través de las mutualidades? Así es, los organismos administradores van a generar ya mucho apoyo, para eso hay directrices que dictó la Superintendencia de Seguridad Social. Yo sé que hay muchas que están ya trabajando con este tema y brindando el apoyo necesario para aquello, ¿no? Eduardo, agradecer tu tiempo para conversar con nosotros. ¿Algo más que agregar? Solamente que estamos dispuestos, este es un tema que recién comienza, así que hay mucha información. La Oficina de Defensa Laboral, nosotros también estamos ofreciendo capacitación, porque la capacitación también es otra obligación que deben cumplir los empleadores. Así que perfecto. La Oficina de Defensa Laboral, ¿dónde está? A Pasaje Argomeo 245, acá en Antofagasta, y en Pasaje General Velázquez 1947 en Calama, odl.antofagasta u odl.calama@cacta.cl. De 9 a 14 horas atendemos de lunes a viernes y estamos además en el 410756 o 410758 para que nos puedan llamar frente a cualquier duda de este tipo. Perfecto, yo creo que van a haber estas dudas al principio. Ya empezamos con ya empezaron, sí. Ya, antes que la ley. Sí. Nos vamos, gracias Eduardo, esperamos verte en una próxima oportunidad. A ti, Pati, un agrado. 11 con 29 minutos ya, nos vamos a la pausa comercial y volvemos.